clase de anatomía patológica. Continuamos con lo que estamos analizando célula normal, sus componentes genéticos. La semana pasada hemos visto cómo está estructurado, cuál es la estructura de un gen, que es un código genético codón. Después hemos visto también cómo se replican, sí, creo que sí, hemos hecho la replicación del ADN, de los genes del ADN, a la formación del ARNM. Mm. Vamos a continuar con lo que es, tal vez voy a repetir, la estructura del núcleo. La estructura del núcleo tenemos acá, que está dentro del citoplasma de la célula, la parte. Esta estructura del núcleo tiene una membrana nuclear. Y ahí dentro tenemos el jugo nuclear, que está formada por proteínas básicas, como las histonas, por ejemplo, proteínas ácidas, que representan al conjunto de las enzimas, son proteínas ácidas. Tenemos una serie de enzimas que van a ir a regular la expresión genética, especialmente cuando se hace la transcripción genética. Luego tenemos todo el componente de la cromatina, donde se van a ver también los genes, ¿no es cierto? Los genes codificantes y los genes no codificantes de proteínas. Estamos hablando del ADN, genes del ADN que son no codificantes de proteínas, que son las responsables de transferir las características, ¿no es cierto?, de las proteínas estructurales y las proteínas funcionales, que van a ser las características de una célula, y por supuesto que las características de la célula se va a expresar en los tejidos, en los órganos y en el sistema. Luego también tenemos los genes que son codificantes de proteínas. Esas son las que son responsables de la formación de proteínas estructurales y funcionales que se encuentran a nivel de los o que se realizan a nivel de los ribosomas que se encuentran en el componente metabólico citoplasmático. ¿Bien? Cromatina disperso o transcripcionalmente activa. Existen dos presentaciones de la cromatina que se encuentra dentro del núcleo. Aquí tenemos la cromatina dispersa o transcripcionalmente activa, que es esta. Y tenemos la cromatina condensada, que es esta, la heterocromatina, que es transcripcionalmente inactiva. Y el cromosoma es la expresión morfológica de la cromatina condensada. Ahí está. La cromatina condensada es la que se visualiza dentro del núcleo y está expresado en los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Es una cromatina condensada, y esta cromatina condensada tiene esta estructura que son las cromátides, que están unidos por la parte central o centrómero, ¿no es cierto? Ahí tenemos un conjunto de proteínas que es el cinetocoro, y tenemos los brazos largos y los brazos cortos de las cromátides. Tenemos los extremos, que son los telómeros. En estos extremos se encuentra una enzima, que es la telomerasa, que no permite que haya deterioro de los extremos de los cromosomas en cada división celular. Bien, ¿cómo está formado la cromatina? La cromatina está formada, miren, por genes que se encuentran en estas hileras. Ahí se encuentran los genes, ahí está el código genético, y estos genes que son las hileras van a estar alrededor de las histonas, que son 8 histonas, por eso se dice los octoméricos, y todo eso es un nucleosoma. Acá nosotros vemos cómo los nucleosomas están muy juntos,
¿no? Cuando hablamos de la cromatina condensada o heterocromatina, están tan juntos los nucleosomas que no permite la visualización o la exposición de los genes o los códigos genéticos del ADN. Por eso es transcripcionalmente inactiva. Transcripcionalmente inactiva. Y acá tenemos los nucleosomas que están completamente separadas, dejando al descubierto todos los genes o los códigos genéticos. Entonces, esta es transcripcionalmente activa porque los genes están visibles y se puede realizar una serie de acciones químicas, como por ejemplo la metilación, la acetilación, la fosforilación. Estas reacciones químicas son las que intervienen en la transcripción genética. ¿Qué quiere decir transcripción genética? La transcripción genética, para que se realice la transcripción genética, o sea, copiar el código genético del ADN al ARN mensajero, esa transcripción genética se lo realiza dentro del núcleo. Entonces tenemos de que primero tiene que ocurrir una cosa muy importante. Acá hay dos cadenas de ADN que están unidas, ¿no es cierto?, por las bases pirínicas, las bases pirimidínicas, azúcares y fósforo. En el caso del ADN estamos hablando de la desoxirribosa. Y esas bases nitrogenadas purínicas, pirimidínicas también son diferentes. Estamos hablando de la adenina, tinina, guanina y citosina. Entonces, estas bases nitrogenadas tienen que estar expuestas para que se realice lo que es la transcripción genética. Eso significa de que se va a copiar los códigos genéticos del ADN y formar el ARN mensajero. Ese ARN mensajero se diferencia de los genes del ADN porque tiene uracilo en vez de timina y tiene una ribosa en vez de desoxirribosa. Una vez que se ha formado el ARN mensajero a partir del código genético del ADN, que vamos a tener que estos genes del ARN mensajero se van a almacenar en el nucleolo y del nucleolo va a tener que, cuando haya la activación, por ejemplo, para la formación de una proteína, va a salir del núcleo. Abandona el núcleo desde el nucleolo a través de los poros y tiene que llegar a lo que se llama el citoplasma, porque los genes del ARN son los que codifican proteínas. ¿Eso qué significa? Que esos genes del ARN se convierten en proteínas. Entonces, ¿cuál es la función de los ADNs, de los genes del ADN? Solamente de transferir las características que tiene que tener las proteínas que va a formar, que se va a formar en los ribosomas gracias a la presencia del ARN-M. ¿Sí? Y eso se llama traducción. Por eso dice que los genes del ADN no se traducen en proteínas, solo transfieren características. Y los que se traducen en proteínas es el ARN mensajero. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos transcripción genética y para la transcripción genética tenemos todos estos promotones, exones que son los lugares donde se realizan las acciones de la transcripción, promotores, exones, intrones. Entonces, esa transcripción genética nos está diciendo de que todas las características del gen se tiene que pasar al ARN-M. Este es el pre-ARN-M, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Durante la transcripción genética se hace una serie de reacciones químicas que se llaman marcas. Estamos hablando de la acetilación, estamos hablando de la metilación, de la fosforilación. Entonces, esas reacciones químicas van a permitir modificar los aminoácidos de las histonas. Se sacarán más aminoácidos, menos aminoácidos, y siempre esa información
o esas sustancias químicas como los aminoácidos se van a poder aumentar o disminuir siempre en los extremos. ¿Para qué? Para que el pre-ARN se convierta en ARN mensajero. Este tiene un crecimiento siempre de extremo a extremo. Cuando se forma ya el ARN mensajero, los intrones desaparecen. Y tenemos a los promotores y a los exones, formando el ARNM con la desaparición de los intrones. Entonces, esta es la marca de la lectura abierta que se dice. Este marco de lectura abierta se va a traducir en los ribosomas, se traduce en proteínas a nivel de los... Entonces, la traducción del ARNM en proteínas se hace en el citoplasma a nivel de los ribosomas. En cambio, la transcripción genética del ADN para el pre-ARNM se hace a nivel del núcleo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, acá nos dice que la planificación de la información genética, la planificación está comandada por los genes del ADN que corresponden al 98.5% de todos los genes de la célula. Solamente ese pasa la información genética. En cambio, el ARNM, los genes del ARNM, son los que se traducen en proteínas y corresponden al 1.5% de todos los genes de la célula. Acá tenemos los complejos escritores de la cromatina, llamadas marcas, que son la acetilación, son reacciones químicas que se producen durante la transcripción genética. Aquí se hacen las reacciones, las famosas marcas. Ahí está. ¿Cuáles son esas marcas? Las reacciones químicas, acetilación, metilación, fosforilación. Ustedes ven acá que las histonas están formadas por aminoácidos y se hallan, miren, libres, se hallan expuestas a estas reacciones químicas de acetilación o metilación. Acá tenemos, por ejemplo, la metilación, la acetilación como marcas. En estas reacciones químicas participan enzimas específicas. Por ejemplo, tenemos la metiltransferasa. ¿Qué hace la metiltransferasa? Metila la lisina y la arginina de las histonas. En cambio, la acetiltransferasa realiza acetilación de las lisinas y también corresponde a abrir la cromatina del ADN, porque se tiene que abrir estas dos cadenas, se tienen que abrir para que se pueda hacer la transcripción genética. Eso significa de que el ADN va a formar, los genes del ADN van a formar genes del ARNM. Eso se llama transcripción genética. Y para eso se tiene que abrir estas dos cadenas. Y lo que vamos a tener es la formación de un ARNM que tiene una sola cadena. Y en vez de tener timina, tiene uracilo, y en vez de tener desoxirribosa, tiene ribosa. Una vez que se ha formado el ARN mensajero con estas marcas, reacciones químicas de acetilación, de metilación, de fosforilación. Ahora bien, cuando se está copiando las características genéticas del ADN para que el ARNM pueda formar diferentes tipos de proteínas estructurales y funcionales, pueden haber alteraciones en estas marcas o pueden haber, sí, alteraciones en las marcas que nos van a permitir diferentes grupos, diferentes variaciones genéticas. Y estas variaciones genéticas están asociadas a enfermedades. Ahí tenemos estas variaciones genéticas que están asociadas a las enfermedades, se encuentran en el genoma no codificante de proteína. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentran en los genes del ADN. Ustedes saben muy bien que los genes del ADN regulan la planificación de las características estructurales y funcionales de la célula.
Si vamos a observar la secuencia del genoma humano, se evidencia en que hay 2 seres humanos que presentan ADN idénticos en el 99.5%. Pero no todos sufren enfermedades con la misma intensidad, las mismas características. Entonces hay una variación individual que están determinadas en menos del 0.5% del ADN no codificante. ¿Cuáles son esas 2 formas más comunes de variación genética del ADN en el genoma humano? Son 2 grandes grupos. Estamos hablando del polimorfismo de nucleótidos únicos y de la variación en el número de copias de lo que se llama del genoma. Vamos a analizar primero el polimorfismo de nucleótidos únicos. ¿Cuáles son las características del polimorfismo de nucleótidos únicos? Existen más de 6 millones de polimorfismos de nucleótidos únicos. Se caracteriza también porque presenta una sola variación en la posición de un solo nucleótido. Eso que por eso se dice polimorfismo de nucleótidos únicos. Por ejemplo, tenemos que la adenina siempre se tiene que unir con la timina o la citosina con la guanina. Podríamos tener de que la adenina, en vez de unirse con la timina, se ha unido con la guanina. Esa es una alteración de nucleótidos, de un nucleótido único. Felizmente, estas alteraciones se producen en el 99% de todas las regiones del genoma no codificante. Ese quiere decir en los genes del ADN, en los exones, en los intrones, en las regiones intergénicas o en las regiones codificadas. En todo el genoma del ADN pueden haber estas alteraciones de polimorfismo de nucleótidos únicos. Ustedes saben muy bien que estos genes son responsables de la expresión genética de las células. Entonces, estas alteraciones van a predisponer a la aparición de ciertos signos y síntomas de algunas enfermedades. Solo el 1% de este polimorfismo de nucleótidos únicos se presenta en las regiones codificantes del genoma humano. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estas alteraciones genéticas más se encuentran en el ADN, en los genes del ADN, 99%. Pero existe un 1% también que puede afectar a las regiones codificantes del genoma, o sea, al ARN mensajero. Ahora hay otro tipo de variantes del polimorfismo de nucleótidos únicos, la variante neutra. No tiene efecto sobre la función de los genes o sobre el fenotipo de los individuos, no tiene efecto. Por lo tanto, ¿qué decimos de este tipo de alteraciones genéticas del polimorfismo de nucleótidos únicos? La mayor parte presenta una predisposición débil a las enfermedades. El otro grupo de alteraciones genéticas es la variación en el número de copias, variación en el número de copias de los genes. ¿Cuáles son las características? Son variaciones genéticas que consisten en en fragmentos que pueden ser cortos o pueden ser largos. Estos fragmentos del ADN, los famosos códigos genéticos. Los códigos genéticos del ADN siempre son tripletes de pares de base, ¿no es cierto? Tripletes. Estos fragmentos podrían ser largos o podrían ser cortos. Estos fragmentos, si son cortos, están formados por 1000 pares de bases nitrogenadas y son muy largos, puede llegar a formar hasta millones de pares de bases nitrogenadas. Eso es completamente anormal. Y esa anormalidad pueden experimentar lecciones en algunos individuos y son responsables de 5 a 24 millones de pares de bases diferentes secuencialmente entre los individuos. Estas variaciones afectan al 50% de los genes codificantes.
Por este motivo, se dice de que va a haber alteración en los genes codificantes, o sea, en el ARN mensajero. Y va a estar representada está correlacionada con las alteraciones genotípicas humanas. Bien, hemos visto cuáles son los dos grandes grupos de alteraciones genéticas, ¿no es cierto? El polimorfismo de nucleótidos únicos y la variación en el número de copias. Esas se van a expresar en enfermedades, en signos y síntomas de enfermedades. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay un grupo de enfermedades donde va a haber alteración en la posición de los nucleótidos de un gen, del ADN. Y el otro es que estos genes pueden ser cortos o pueden ser largos, y eso también se va a expresar en signos y síntomas de diferentes enfermedades. Bien, hasta ahora he hablado del ARN mensajero, ese ARN mensajero que se forma a partir de la copia de los genes de la cadena simple del ADN. Y ese es que va a traducir proteínas, va a formar proteínas o se va a convertir en proteínas. También existe otro tipo de ARNs, genes de otro tipo de ARNs, el ARN micro y el ARN largo. ¿Qué hacen estos genes del microARN y del ARN largo? Regulan la formación de las proteínas. Eso quiere decir que va a regular al ARNM no codificante, que es el que se forma, se traduce en proteína. Acá tenemos el ARN mensajero, miren, que se forma a partir de una de las horquillas del ADN, ¿no es cierto? Pero tenemos otro tipo de ARN, aquí está el pre-ARN micro, que también se forma dentro del núcleo. Y vean, este ARN mensajero sale a través de los poros de la membrana nuclear al citoplasma, y miren cómo vamos a tener que estar entrando a los ribosomas para convertirse en proteínas. Por eso se dice que este ARNM es codificante de proteínas, se convierte en proteínas. Siempre llevando las características que le ha dado los genes del ADN. ¿Qué hace este microARN, el microARN? Cuando está dentro del núcleo se llama premicroARN. Este micropreARN tiene que unirse a una proteína exportadora. Esta es una proteína que se encuentra dentro del núcleo, muy unida a la membrana nuclear, a la parte interna. Entonces, por eso se dice proteína exportadora. Miren cómo esta proteína exportadora exporta hacia afuera del núcleo al premicroARN. Entonces sale como premicroARN y se mantiene también como premicroARN hasta encontrarse con un complejo enzimático que se llama dicer. Es un complejo enzimático. Entonces, este premicroARN es envuelto por este complejo enzimático. No se olviden que las enzimas son proteínas altamente especializadas para destruir y para construir. En este caso, este complejo enzimático llamado dicer, ¿qué es lo que está haciendo? La está convirtiendo, la está haciendo madurar a microARN. Ya no es pre-microARN, ya es microARN más maduro. Entonces, esto permite de que se separen dos horquillas, una acá y otra acá. Una horquilla que tiene una joroba y la otra horquilla que no tiene joroba. Ese es el desenrollamiento del microARN, también que se realiza por complejos enzimáticos. Estos fragmentos del microARN, miren, se van a ir a unir a otro complejo enzimático llamado RIG. RIG. Aquí, si ustedes ven, hay un emparejamiento imperfecto con el ARNM. Miren, aquí llaman emparejamiento imperfecto. Si ustedes ven acá, no hay
los genes del ARN que se junten completamente con los genes del ARN, del microARN. Eso se llama emparejamiento imperfecto. En cambio, el otro fragmento sí hace un emparejamiento perfecto. Entonces, acá vamos a tener que, si hay un emparejamiento imperfecto con el ARN-M y este complejo RIS, este fragmento de ARN micro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer de que se silencie los genes de este ARN micro. Por lo tanto, no hay formación de proteínas. Silenciamiento. En cambio, aquí las va a romper. Hay una escisión del ARN por las enzimas. Igual, silenciamiento. De dos maneras hacen silenciamiento de los genes del ARN. Quiere decir que no se forman ARN. Por eso se dice de que el microARN hace un silenciamiento post-transcripcional. Se ha hecho la transcripción genética, pero no se traduce en proteína a nivel de los ribosomas por todo este efecto que realizan el microARN. O hacen un emparejamiento imperfecto que no permite que en los ribosomas se formen las proteínas o las rompen igual. No permite que se formen el silenciamiento del gen. Acá tenemos el microARN modula la traducción del ARN-M, Diana. Es responsable del silenciamiento post-transcripcional de la expresión genética de las proteínas que se forman en los ribosomas. Está presente en todas las células eucariotas, el microARN. ¿Y cuál es la función? Protección de los ADNs extraños. Y por supuesto que va a influir en la expresión de las proteínas y va regulando el desarrollo y las alteraciones patológicas que se pueden presentar. ¿En qué consiste el ARN largo? Es el otro tipo de genes, el ARN largo, no codificante. Los genes del micro y del largo son no codificantes. Sus genes son más numerosos que el ARN mensajero, ¿sí? Este es codificante. Esto está mal. Es codificante. Modula la expresión génica por varios mecanismos, este ARN largo. ¿Cómo modula? De 4 formas modula la expresión genética de las proteínas que se van a formar. Uno puede unirse a la cromatina y restringir el acceso del ARN polimerasa a los genes codificantes de la región. Ejemplo de este tipo de acción es el gen SIX, que es transcrito a partir del cromosoma X, responsable de la inactivación fisiológica del cromosoma X. Entonces, este ARN largo es la responsable de la inactivación fisiológica del cromosoma X de la mujer, que es transcripcionalmente inactiva. ¿Cómo se inactiva, pues, a este cromosoma X? El gen, este tipo de gen, puede formar un manto supresor del cromosoma X, induciendo al silenciamiento genético. Por eso se dice que el cromosoma X es inactivo transcripcionalmente. Silenciamiento genético. Otra forma es que se puede unir este ARN largo a los factores de transcripción. ¿Cuáles son esos factores de transcripción? Inhiben la transcripción genética. O también puede ser que pueden dirigir la acetilación y la metilación. Se pueden meter con estas marcas de la planificación genética, que es la acetilación, la metilación. Y si dirigen la acetilación y la metilación, va a modificar a las histonas y a los genes del ADN.
O por el otro, otra forma de actuar del ARN largo puede ser que actúe como un soporte estructural para estabilizar las estructuras secundarias o terciarias que influyen en la arquitectura de la cromatina o la actividad genética. Entonces, miren, pueden inhibir, pueden modificar o pueden activar a los genes durante la transcripción genética cuando estamos hablando del ARN largo no codificante. Repito, el ARN mensajero es codificante de proteínas. El ARN micro y el ARN largo es no codificante de proteínas. ¿Qué hacen? Modifican la expresión genética. Hemos visto aquí, el microARN modifica la expresión genética. Puede ser que no se forme la proteína, ¿no es cierto? Hace un silenciamiento genético. ¿Por qué? Porque no hay un emparejamiento perfecto, porque escinde al ARNM. Y el ARN largo no codificante también va a modificar o los genes que tienen que convertirse en lo que se llaman proteínas estructurales o funcionales. Pueden, acá tenemos, pueden suprimir la acción de los genes de la cromatina condensada, como tenemos el cromosoma X. Por eso que dice, ¿qué hace este cis? Va a inducir al silenciamiento del cromosoma X. Ahora ya saben por qué el cromosoma X es transcripcionalmente inactiva. Y ahí tenemos las otras formas de cómo actúa el ARN largo. Bien, muchachos, hasta acá ya hemos terminado con lo que es los genes codificantes, no codificantes, cómo participan las reacciones químicas, qué son las marcas, qué hace la acetilación, qué hace la metilación, la fosforilación, etcétera, etcétera, para poder hablar de lo que es el código genético, la transferencia del código genético al ARN-M, qué son los genes del ARN micro, del ARN largo. Bien, para la próxima clase vamos a hablar un poquito de la epigenética, que es esa continuación de esto, y luego entramos directamente a lo que son el componente metabólico de la célula.